Seguimos en identidad privada y lo habíamos planteado en la apertura del programa como una de las cuestiones que ha merecido muchas consultas en el ámbito de nuestro sindicato, la preocupación de los docentes por cuál es el alcance de la responsabilidad que ellos tienen al frente del aula o fuera de ella. Está con nosotros el asesor letrado de SADOP Capital, Jacobo Ali Hernández. Muchas gracias por acompañarnos, Jacobo. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme nuevamente y bueno, saludo a todo el público del SADOP, a los afiliados fundamentalmente y bueno, vamos a ver qué... Vamos a ver de qué se trata esto de la responsabilidad civil. ¿Cómo lo podríamos calificar como para ir entrando en materia? Siempre responsabilidad civil, me acuerdo bien, ¿no es cierto?, en mi época de facultad es una palabra que daba miedo por la cantidad de libros que había que estudiar, pero uno con la experiencia aprende que tiene que ser práctico y hay que ser contundente en algunas cosas. Básicamente la responsabilidad es un conjunto de obligaciones que la ley le atribuye a una persona como consecuencia de un obrar o de un actuar. Se dice responsabilidad civil porque generalmente lo que se trata es de reparar un daño que ha sido generado por un actuar o por una omisión de una persona. En este caso estamos hablando del actuar o la omisión de un docente que trabaja para institutos de enseñanza privada. Por lo tanto, hablando de responsabilidad civil docente, estamos hablando de conjunto de obligaciones que tendría un docente como consecuencia de su actuar o de su omitir, siempre y cuando hubiera generado un daño. No sé si está en el imaginario popular o queda establecido por algunos antecedentes que se han dado en el tiempo, pero lo que uno tiende a pensar es que siempre la responsabilidad primigenia es de la escuela, cuando un chico tiene problemas, tiene algún inconveniente. Y en principio lo que tenemos que despejar conceptualmente es que el instituto privado de enseñanza básicamente es una empresa y la empresa es responsable por todo aquello, ¿no es cierto?, que se somete bajo su custodia, su guarda. Sin embargo, durante mucho tiempo en la República Argentina hubo una legislación un tanto inquisitiva en contra del docente, porque siempre se pensó que el docente era la persona que por ideario, por valores sociales, era el indicado para resguardar la seguridad de los alumnos. Por eso el Código Civil antes establecía que en caso de que existiera daños del alumnado que estaba a cargo del docente, el docente era el responsable e inclusive le imponía la obligación de probar de que era inocente, si él sostenía que era otra cosa. Consecuencia de algunos fallos jurisprudenciales y hechos que no están tan lejanos en el tiempo, donde se ha esclarecido jurisprudencialmente la responsabilidad, sobre todo de las instituciones privadas en el cuidado de los chicos, ha habido una modificación del artículo 1117 del Código Civil, que fue un proyecto que en el año 1997 fue impulsado por el Sindicato de Docentes Privados, fue el mismo SADOP que proyectó esta modificación de la ley a los fines de tratar de atenuar esa imputación de responsabilidad al docente. Claro. Es por ello que el nuevo artículo 1117 del Código Civil establece que el instituto privado o los dueños de los institutos privados de educación serían responsables por los daños que sufren los alumnos menores o que estos generaren. Bien, y establece la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. Esta responsabilidad de los institutos privados rige y está vigente siempre y cuando, ¿no es cierto?, el menor esté bajo la autoridad educativa. Esto quiere decir que puede ser tanto dentro del establecimiento como fuera del establecimiento. Está bien. Mientras se estén desarrollando actividades vinculadas con el proceso educativo, la educación de los chicos. Exactamente. Más precisamente la autoridad educativa. Quiere decir que los chicos están siguiendo un programa impuesto por el instituto privado. El docente está siguiendo instrucciones impartidas por el instituto privado. Entonces, hay una autoridad que es la autoridad del colegio privado. Dentro o fuera del establecimiento, que en general son, ¿no es cierto?, actividades educativas vinculadas con la educación. Pero tampoco desquita que pueden hacer actividades recreativas, siempre y cuando esté bajo la autoridad del Instituto de Educación Privada. Doctor, mucho más allá de que queda muy claro por todo esto que usted acaba de explicar, que siempre, generalmente, las responsabilidades recaen en el establecimiento educativo. ¿Por qué
tiene que ocuparse o preocuparse el docente en las cosas que pueden ocurrir dentro del aula? Bien. Primero que todo por la responsabilidad civil, que es un tema que estamos tratando ahora, que es algo que en cierta manera genera un temor. Ser responsable civilmente lleva al pago de indemnizaciones, que acá en este caso, ¿no es cierto?, prima facie, en primer término, tendría que responder el colegio a través del seguro obligatorio que le impone la ley contratar. Sin embargo, la responsabilidad civil puede implicar que en primer término responda el colegio, pero que después indirectamente se llega a demostrar que hubo una responsabilidad del docente que actuó en forma negligente o sin pericia o violando alguna normativa y generó el daño, indirectamente después el colegio o la propia compañía de seguro puede ir contra el docente. Sin embargo, me gustaría recalcar al docente que no se olvide que la responsabilidad civil es un aspecto legal que es solamente una pequeña parte del cúmulo de responsabilidades que puede derivar de una conducta. Responsabilidad penal. Si hubiera un daño en las personas y se comprobara un actuar negligente o doloso del docente en la generación del daño, hay una responsabilidad penal. Generalmente las sanciones más comunes son las multas, la prisión o la inhabilitación para ejercer el cargo. Responsabilidad laboral. Si hay una abierta violación de las instrucciones impartidas por la patronal o por el establecimiento educativo y consecuencia de ello se genera un daño, tiene posibilidad el establecimiento educativo de aplicar sanciones como son apercibimientos, suspensiones o despidos en última instancia. Después hay una responsabilidad también administrativa ante los órganos de regulación de la actividad docente, como puede ser la DIPE, puede implicar, ¿no es cierto?, la elaboración de sumarios, también la aplicación de sanción de inhabilitaciones, es decir, que no se resume todo únicamente en la responsabilidad civil. ¿Cuáles serían los consejos prácticos que se le puede dar al docente respecto de qué tener en cuenta sobre este tema cuando se está en funciones, dentro o fuera del aula? Bien, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que estamos en el sector privado, que muchas veces el docente obedece órdenes e instrucciones que vienen de la propia institución, que señalan los caminos que el docente debe transitar conjuntamente con los alumnos. Muchas veces ese camino está lleno de riesgos y esos riesgos muchas veces el docente no los puede solucionar y muchas veces quizás hasta no lo puede evitar. Por eso siempre cuando se acercan los docentes, y esto lo hemos reiterado en las sucesivas charlas que hemos tenido con ellos, en conferencias que el SADOP realiza en el interior e inclusive acá en Córdoba Capital, informando al afiliado, de que el docente siempre que detecte la existencia de algún riesgo lo informe a la institución educativa y que lo informe por escrito, que quede un comprobante de que él vio un claro ejemplo, un cable colgando en el recreo, o que las escaleras en forma de caracol implican un riesgo, que todos sabemos que las escaleras en forma de caracol en lugares donde hay muchísima gente, como puede ser un colegio, se encuentran prohibidas, va en contra de las normas de seguridad e higiene. Sobre todo porque en un caso de pánico o de corridas se hace un cuello de botella en esas escaleras. Asimismo hemos tenido casos de docentes, sobre todo en colegios técnicos, donde los alumnos por ahí no se les ha facilitado los barbijos que impiden que entren objetos que causen daño a los pulmones. Directamente se han negado a ingresar con los alumnos dentro de estas salas de trabajo donde hay mucho material duro o de cristal que se dice en suspensión. El docente, lo importante es que siempre denuncie la existencia del riesgo. Y una vez que está denunciada la existencia del riesgo, si él cree que está en juego la salud y la seguridad del alumno, omita la realización de determinada actividad. Porque acá está primero, ¿no es cierto?, la seguridad de los chicos. Está bien. Doctor, se nos está agotando el tiempo y vamos a dejar a pedido de la producción del programa para más adelante la cuestión que seguramente ustedes que están frente al televisor están esperando que lo hablemos con el doctor. El tema de la responsabilidad en los viajes, que es bastante delicado y bastante complejo. Es bastante complejo, porque yo hace rato mencioné que también algunos viajes recreativos podrían estar incluidos, sí, pero también aclaré que aquellos que estén bajo la autoridad de la institución educativa. Entonces ya estoy sacando los viajes de egresados contratados con algún tercero donde no tenga injerencia del colegio, vayan o no docentes acompañantes. Y esto nos lleva a análisis más, digamos, técnicos, como es por ejemplo la carpeta de viajes, que establece los límites dentro de los cuales el docente debe actuar para no ser negligente.
que es una cuestión que la vamos a tratar en otros programas. Si Es usted un tiene la tema para- gentileza de venir a acompañarnos, ¿puede ser? ¿Cómo que no? Siempre estoy muy agradecido de que me inviten al programa y por sobre todas las cosas dialogar con usted, que siempre es muy detallista y pregunta certeramente lo que uno pudo habérselo olvidado por ahí. Muchas gracias, doctor. El doctor Jacobo Ali Hernández, el asesor letrado de Sadok Capital, sacándonos las dudas que muchas veces nos preocupan y tanto.